Cada 6 de febrero, la Iglesia Católica recuerda al grupo de mártires encabezado por San Pablo Miki, miembro de la Compañía de Jesús, cuyos miembros fueron ejecutados por haber anunciado a Cristo en el Japón del siglo XVI. A estos hombres se les conoce como los 26 mártires de Japón, grupo integrado por 3 jesuitas, el padre Miki entre ellos, y 23 franciscanos, 6 de ellos religiosos y el resto laicos, tercera orden. Pablo Miki, oriundo de Japón, nació en 1566 en el seno de una familia aristocrática. Fue bautizado a los 5 años con el nombre de Paulo, Paulo o Pablo. Poco después empezó a educarse con los jesuitas y al hacerse adulto se integró a la compañía. Como sacerdote, se convirtió en un buen predicador, comprometido con la evangelización de su pueblo. Bienaventurados los perseguidos, en Mateo 5, 3 al 12. Hacia finales del siglo XVI, se produjo una persecución contra los cristianos debido, en parte, a las tensiones culturales y religiosas que la expansión del cristianismo estaba produciendo entre los japoneses. Algunos señores feudales sí estaban interesados en fortalecer las relaciones comerciales con Occidente, pero otros no. Entre ellos, Toyotomi Hideyoshi, suerte de señor feudal que veía con recelo a los extranjeros y los consideraba un riesgo para sus planes de concentrar el poder. Hideyoshi pensaba además que, si los cristianos eran diezmados, los sintoístas con seguridad lo apoyarían a extender su influencia. Ante tal estado de cosas, muchos europeos que habitaban las islas que componen Japón huyeron. Sin embargo, la gran mayoría de misioneros, en vez de huir, decidieron permanecer al lado de los conversos cristianos, de manera especial, quienes eran sacerdotes o religiosos. Estos deseaban seguir asistiendo a la gente en sus necesidades espirituales y materiales. Toyotomi Hideyoshi, daimyo de Kioto, dio la orden para capturar al padre Pablo Miki S.J. y otros 25 cristianos, a quienes consideraba los líderes cristianos. Una vez hechos prisioneros, las autoridades del shogunato los condenaron a muerte sumariamente. La modalidad elegida fue la crucifixión, muerte considerada deshonrosa, que no se haría efectiva sin que los prisioneros pasen antes por una prolongada tortura. Antes de ser ejecutados, a manera de aleccionamiento y escarnio, los prisioneros fueron obligados a caminar más de 800 kilómetros, desde Kioto hasta Nagasaki, la ciudad más evangelizada de Japón en ese momento. Allí los esperaba el cadalso, Vía Crucis. El 5 de febrero de 1597, antes de partir, los hombres del daimyo le cortaron la oreja izquierda a los 26 hombres. Se les ató con cuerdas y cadenas en piernas y brazos. Además, a cada uno se le sujetó al cuello, mediante una argolla de hierro, uno de los maderos con el que sería crucificado. Durante el trayecto, a los condenados se les expuso pueblo por pueblo, villa por villa, en medio de la inclemencia del invierno. El objetivo era arrancar del corazón de cualquier japonés el deseo de hacerse católico. Rumbo a la muerte, el grupo oraba y entonaba cantos al Señor con toda la fuerza de la que disponían. Al llegar a Nagasaki, sus captores dispusieron todo para la ejecución. Los laicos del grupo pudieron confesarse con los sacerdotes, y estos entre ellos. Cuando los verdugos estuvieron listos, empezó el sangriento ritual. Entonces, en su agonía, San Pablo Miki inició su último sermón. Les declaro, pues, hermanos, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Un Gólgota en Japón. Testigos del martirio, reconocían el fervor y la serenidad de aquellos hombres, entre los que había algunos muy jóvenes. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir por amor a Jesucristo y la salvación de las almas. Las oraciones al Señor y a la Virgen María se mantuvieron durante largo tiempo, así como las arengas y la invocación a quienes estaban presentes para que abracen el cristianismo. Mi Señor Jesucristo me enseñó con su palabra y su buen ejemplo a perdonar a los que nos han ofendido. Yo declaro que perdono al jefe de la nación que dio la orden de crucificarnos, y a todos los que han contribuido a nuestro martirio, y les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar, gritó Miki. En los rostros inevitablemente endurecidos de los mártires se apreciaba también una gran paz y una serena calma. San Felipe de Jesús fue el primero en morir asfixiado por la argolla que lo sujetaba del cuello a su cruz.
Para dar por concluida la matanza y asegurar que no haya sobrevivientes, los verdugos sacaron sus lanzas y traspasaron 2 veces con ellas a cada uno de los crucificados. Celebraciones. San Pablo Miki y sus compañeros fueron canonizados por el Papa Pío IX en 1862. En la misma ceremonia fue canonizado el hermano Miguel de los Santos, perteneciente a la Orden de la Santísima Trinidad. Los católicos en Japón celebran a los 26 mártires el día 5 de febrero, fecha de las crucifixiones. El resto de la Iglesia los celebra al día siguiente, 6 de enero, para no coincidir con la fiesta de Santa Águeda. El caso de San Felipe de Jesús, uno de los 26, puede considerarse una excepción porque se le celebra también el 5 de febrero, de manera individual en muchísimos lugares. La Iglesia Católica también celebra a Santa Dorotea, Virgen y Mártir. 6 de febrero. Santa Dorotea, Lucas Cranach el Viejos. Dorotea, Lucas Cranach el Viejo. Dorotea era una joven que a finales del siglo III vivía en Cesarea, en Capadocia, una región de Asia Menor donde estaba floreciendo una de las primeras comunidades cristianas. Desde temprana edad abrazó la fe en el Señor y se distinguió por el largo tiempo que pasaba en la oración, por el sacrificio, por el ayuno y por las obras de caridad hacia el prójimo. La persecución de Sapricio. En aquel entonces, el perseguidor de los cristianos Sapricio se enteró de la fama de Dorotea y la encarceló para obligarla a ofrecer sacrificios a los dioses. Como la joven, a pesar de la amenaza de la hoguera, se mantuvo firme en no abjurar de su fe, Sapricio la confió a otras 2 jóvenes que, antes que ella, sí habían abjurado para salvar sus vidas, Crista y Calista. La idea del perseguidor, sin embargo, se volvió en su contra, y el resultado fue que Dorotea hizo que estas jóvenes se convirtieran de nuevo a la fe en Jesús. Las 2 jóvenes acompañaron y precedieron en el martirio a Dorotea. Otra conversión debida a una cesta de manzanas y rosas. Mientras era llevada a la horca, la tradición dice que Dorotea cumplió la promesa que había hecho antes al juez Teófilo, quien, al condenarla a muerte por decapitación, la desafió diciendo: «Envíame manzanas y rosas desde el cielo». Así que, poco antes de ser asesinada, se dice que el juez vio que un ángel le entregaba una cesta con 3 rosas y 3 manzanas en pleno invierno, con el resultado de que el sarcástico juez inmediatamente también se convirtió y aceptó la fe cristiana. El resultado de la conversión. Como ya había sucedido con Crista y Calista, la gran fe de Dorotea, sostenida por aquel prodigioso acontecimiento, obtuvo la nueva y sorprendente conversión de Teófilo. El resultado fue que, debido a su sorpresiva profesión de fe, Teófilo también fue condenado a muerte. Por eso, su memoria litúrgica está asociada con la de Santa Dorotea en el mismo día.